Hola nuevamente, bienvenidos a Entre Café y Desmadres. Mi nombre es Ileana Jaime y estoy con mis amigas Paola Acuña y Maite Sarasúa. Hoy vamos a platicar acerca de cómo era cada una de nosotras antes del feminismo y cómo somos ahora, qué nos cambió en la mente, en el alma incluso, y cómo vivimos hoy después de este conocimiento y después de ponernos las gafas violeta. A ver, chicas, ¿quién empieza? ¿Qué opina? Ay, pues empezaré yo. Pues a mí, en mi caso, yo ya tenía como algunos tintes de lo que era el feminismo, pues sí, por mi carrera, ¿no? O sea, por la psicología, ya había estado viendo, pero sí tenía como esta idea de que era como lo que se dice, ¿no? Como lo contrario del machismo, como Ajá. algo radical en el que, ay, los vatos todos son malos, todos son culeros, hay que, este, Desaparecer. desaparecerlos y que eso incluía a nuestros papás, a nuestros hermanos y Ajá. que ser feminista era como estar incluso En en contra. contra de nuestras familias, hombres, ¿no? Entonces, en mi misma relación, pues ser feminista implicaba pues casi divorciarme porque yo sabía que mi pareja era muy machista, su familia es muy machista. Entonces como que lo veía de lejitos, ¿no? Porque yo sabía que si me acercaba era, como dices, ponerte ya los Si me lentes y acerco, me decir, quemo. güey, aquí está Uh-huh. esto y verlo muy claro. Entonces Uh-huh. como que de una manera inconsciente, y lo digo así muy honesto, sí no trataba de acercarme, ¿no? Porque implicaba eso, ¿no? Como tal cual ver la realidad. Entonces, pues yo he estado en procesos terapéuticos de pronto, así en mi vida, también pues por mi carrera, pero sí tuve una temporada de una crisis en mi matrimonio pasado, en el que empecé a ir a terapia ya muy constante por problemas que tenía con mi pareja y ya fue como inminente, ¿no? O sea, ya fue una cosa que yo no podía evitar, no podía maquillar, no podía disfrazar por conservar mi matrimonio. Entonces, claramente me empecé a darme cuenta de cosas, empecé a nombrar algunas otras y mi psicóloga era como, es que estás viviendo esto, ¿no? O sea, que era violencia económica, psicológica, emocional, este, y pues obviamente eso me hizo empezarme a acercar ya más de lleno al feminismo porque dije, güey, si ya lo voy a hacer, ya me estoy dando cuenta, pues quiero estar más segura y informada y saber, ¿no? Entonces empecé a leer leí primero el libro de Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pinkola Estés y pues es una joya, está larguísimo el libro, pero Está pesado, yo no lo pude acabar, está ¿eh? pesado, pero Yo ¿sabes no, qué? no lo he leído. Lo empecé a leer sin entender mucho y tuve que parar porque aparte me empezó así como a tocar fibras muy internas, incluso de mi mamá, de mi abuela, ¿no? Como de mi familia mujeres. Y tuve que parar porque aparte de eso no le entendía mucho al lenguaje. Y dije, bueno, si lo quiero leer, lo voy a leer como si lo entendiera. O sea, voy a hacer de cuenta que lo Uh-huh. estoy Uh-huh. entendiendo y en un momento le voy a entender, o sea, porque si no, no lo voy a leer. Y eso hice, o sea, lo empecé a leer como si lo Amiga, entendiera. perdón que te interrumpa. ¿Tu terapeuta tenía esta visión feminista? Porque creo que eso también de pronto es importante. Hoy yo sí pregunto, oye, así como que tú qué piensas, ¿no? Para un proceso terapéutico, porque para mí sí es bien importante. No, no tiene ese título, ese eslogan de Ajá, terapeuta sí, sí, sí. feminista, pero claramente lo era, Ok, ¿no? Y claramente me hacía nombrar cosas que estaban pasando. ok. Entonces, ella, de hecho, ya la conozco de hace mucho tiempo, le tengo mucha confianza, mucho cariño. Y y no te digo así el eslogan de feminista, pero sí yo veo sus publicaciones y lo es, ¿no? Ok. Entonces leo este libro, les digo, haciendo de cuenta que lo entendía, en un momento le entendí, lo terminé. Y a la par, pues estaba teniendo ya conflictos en mi matrimonio, o sea, pues yo me empecé a dar cuenta de más cosas, empecé a poner límites, porque luego pasa eso, o sea, no nada Exacto. más es como que a Un nivel despertar cognitivo, un despertar intelectual. cognitivo, Ajá. intelectual, sino que te lleva a tomar decisiones, incluso tus emociones pues también van cambiando, ¿no? Obviamente al principio traté de hacer cosas para resolver, ¿no? Acercándole títulos, libros también a él para que pues estuviéramos como en la misma Híjole, sintonía. sí, ese es como el primer paso, ¿no? Así Sí, como, porque no es como, güey, ya me di cuenta, bye. O sea, no, tratas así como, güey, yo ya estoy sí, en otro
Nivel de conciencia. Sí. En otro, sí, en una conciencia distinta que es más real, más también, ¿cómo les digo? Más también enfocada a que tú estés bien, porque muchas veces el feminismo hace que obviamente señales esas dificultades que hay en el patriarcado, en el sistema, pero al señalarlas, pues te acabas excluyendo, porque entonces ya no eres parte de eso, porque ya te diste cuenta. Sí. Entonces, en esa exclusión, si las personas que están cerca de ti, en este caso tu pareja, quiere mantener esos privilegios, pues claro que va a haber una ruptura, ¿no? Sí. Entonces, yo esa ruptura obviamente ya la estaba viendo desde antes, no fue a partir del feminismo, porque obviamente esa crisis ya venía de muchos años antes. Pero bueno, el caso es que al este libro, después me acerco para que lea otros títulos, no pasa nada, me divorcio y empecé a leer a Marcela Legarde, el de Mujeres en Cautiverio, que se los recomiendo muchísimo, está interesantísimo, está muy fácil de leer, está muy delgadito. Lo amé y de ahí empecé a leer más de Marcela Legarde. Ahorita estoy terminando de Claves Feministas para el Poderío y la Autonomía de las Mujeres. Yo la amo, Marcela Legarde llegó así como a acompañarme en este proceso y bueno, entré al activismo también, ¿no? Porque creo que en mi caso sí tuve que irme como a algo extremo, o sea, como al extremo del feminismo y de la emancipación y de todo esto por mi propio proceso de divorcio y de violencia que he estado viviendo, para llegar como a un punto medio, porque yo estaba en el extremo del ser pasiva, del permitir, del tolerar, de esta típica de la opresión. esposa, sí, de la típica esposa del amor romántico, ¿no? De que va a cambiar, de que el típico macho que pues abusa emocionalmente de tus labores, de tus actos de amor, ¿no? Entonces me tuve que ir al extremo del activismo para ir a marchas, para estar en una colectiva, para acompañar a otras mujeres en este proceso, para poder estar como en este punto medio en el que ahorita me siento, porque si no, de verdad no hubiera tenido el valor de hacer lo que hice y lo que estoy haciendo hasta ahorita. Y les puedo decir que el feminismo me ha salvado no nada más a mí, sino a mi como a mi generación, ¿no? Como esta parte de tus ancestros, porque mi abuelita me dice, mija, hiciste lo que yo nunca pude, lo que yo nunca me atreví a hacer, y estoy como sanando también a mi hija, ¿no? Porque está viendo pues la fuerza y también el coraje con el que defiendo ya esta manera de pensar y de ser que tengo, y que ella misma lo respira y lo ve, ¿no? Entonces el hecho de estar como que en medio de esas dos cuestiones que sanan y que también pueden cambiar el rumbo, pues me siento muy orgullosa, pero sí es súper difícil, porque es cambiar toda tu estructura, todo lo que tú pensabas sobre un matrimonio, una relación, incluso un sistema, ¿no? Porque ya no ves las cosas igual, ya ves una película y ya la ves con el feminismo y dices, güey, ya ni la disfruté porque pinche vato, y antes a lo mejor dices, ay, güey, qué romántico, y ahorita dices, no es romántico, está terrible, ¿no? Sí. Entonces ya no disfrutas cosas, pero qué chido, porque entonces ya estás del otro lado. O canciones, o un montón libros, de cosas. Sí, me pasa con libros. Series. Pero fíjate que yo llegué al punto de... Me pasaba eso muchísimo con las películas, con los libros, pero ahorita ya llegué al punto donde digo, esto es una porquería, esto está aludiendo al amor romántico, a la violencia. Acabo de leer uno donde el tipo es exageradamente posesivo y digo, esto apesta, ¿no? Claro, o sea, lo reconozco, pero digo... Lo acabo y digo, ok, porquería de libro, ¿no? Exacto. Y igual me entretuvo. Pero si lo acabas, si terminas. Sí los acabo, sí, o sea, yo no. Sí, es yo que también, aparte si veo una película, si está del nabo, la tengo que acabar de ver para saber qué Exacto. pasó. Sí, la película sí, pero es 1:30, pero un libro que te tardas a lo mejor 3 semanas. No, y me lo eché en 2 días. No, pero es que Pau... ¿Qué dijiste? Rápido, para que se vaya a chiflar su flauta. Ahí te va. O sea, era un libro que hacía muchísima apología a la violencia machista, pero la romantizaba. Uh-huh. Y yo lo entendí, lo vi, lo reconocí, le dije a mi esposo, esto es una porquería de libro. Y a mí lo que me preocupó más fue en el sentido que lo están leyendo chavitas. Yo por eso lo leí, porque hay una polémica grande alrededor de esa saga de libros que romantizan, le llaman dark romance. Uh-huh. Okay. Entonces ya hace apologías a violencias machistas, pero la romantizan y la están leyendo las jovencitas. Entonces yo lo leí por eso, pero el punto es que lo reconocí, lo vi, pero me entretuve. Entonces como que intento separar el entretenimiento uh-huh. de eso,
Y de todos modos, aún así, logro reconocer que es una porquería de producto, ¿no? Claro. Y que no debería de estar al alcance de jovencitas. Porque yo, como una persona que tiene ya una Claro. conciencia feminista, perspectiva de género, o sea, a mí ya no me interpela, ¿no? O sea, yo digo, yo ya no voy a romantizar Pero la alguien violencia, que, ¿no? pero tengo 42 años, Así tengo es. conciencia, pero las chavitas, obviamente no. Entonces, creo que sí necesitan poder categorizar esos libros como para mayores de 40, no sé, Pero o fíjate, 50. Pero fíjate, estás hablando de esto de que hasta en este momento, a lo mejor unos años antes, ya hemos desarrollado esta capacidad de poder discernir, identificar violencias, patrones, cosas, mensajes, ¿no? Pero ¿cuántos años no? Entonces, Muchísimo. muchísimos. Entonces, el hecho de que ahorita, en este momento, tengamos esa oportunidad, porque ahí está la información, porque hay más autoras, hay más mujeres hablando, nosotras mismas, ¿no? Compartiendo nuestras experiencias en donde podemos poner la lupa en esos machismos, en esas violencias, incluso que entre mujeres hemos perpetuado, Sí. ¿no? Está bien interesante. Entonces, el hecho de que haya llegado, yo a lo mejor siento que me tardé y es algo que he trabajado mucho en terapia porque digo, güey, siendo psicóloga, no me daba cuenta de cosas, permití muchas otras que no debí y eso me causaba mucha culpa por mucho tiempo. En terapia obviamente ya lo trabajé, pero sí me sigue haciendo mucho ruido que hay mujeres que obviamente por sus recursos económicos, por su situación social, por situación económica y familiar, ¿no? No llegan a ese punto, no tienen ese acceso, pues se sigue perpetuando, ¿no? En mi caso, pues yo pude hacerlo y lo sigo haciendo, pero hay muchas mujeres que todavía no, y que el camino todavía les queda largo, entonces yo siento que me tardé, pero aquí estoy y y eso, ¿no? Tratando de abrirle el camino pues a mi hija también y a otras niñas y mujeres, ¿no? Claro. Yo llegué al feminismo, la verdad es que lo debo de reconocerlo desde el privilegio. O sea, desde el privilegio de Justo no eso haber iba a vivido decir un poco. ningún Ajá. tipo de violencia, ¿no? De haber conocido el feminismo desde la digna rabia de ver a otras, ¿no? O sea, no de vivirlo en carne propia. Yo todavía, cuando tuve mi primera hija, yo no me consideraba una mujer feminista, al contrario, yo podría decir que era una pick me cualquiera, ¿no? O sea, como muchas, que todas Ajá. fuimos la pick me, Sí, ¿no? por O sea, la chava que no tenía de construcción, la que lee sus estados de Facebook de hace 10 años y dices, ¡qué Ay, horror! no, ¿Cómo era cállate, posible que cállate. dijera esta bola de El sandeces? 8M, felicidades a todas las mujeres fuertes, resilientes, luchadoras. Yo leo mis posts ¡Qué vergüenza! y digo, qué vergüenza. No los borro, reconozco, porque me recuerdan el camino que he Claro. Que has tenido. O recorrido. sea, y no los he borrado, pero sí los leo yo criticando a otras mujeres, criticando a mujeres por cómo se visten, por cómo se peinaban así, a las Kardashian, tengo varios, y la verdad es que ahí los he dejado, porque es un recordatorio de Sí. lo que he aprendido. Yo creo que tendré como 8 años aprox ya que yo me posiciono feminista. Siempre he sido medio izquierdosa, O sea, desde la prepa siempre he tenido como tintes Somos izquierdos. rojitas, somos rojitas. Sí, rebeldona, ¿no? O sea, rebeldona. Mi papá me decía que yo era como un porro de la UNAM que podía andar en esos mitotes. Siempre me decía, y yo decía, sí, porque yo tenía una tía que ella es rojilla también, y me juntaba mucho con ella, y ella me enseñó como mucho a cuestionar el sistema, pero el feminismo fue el que me hizo. Tu tía de la que acabas de publicar hace días, okay. Sí. Pero el feminismo fue el que me hizo más consciente, no solo de mis privilegios, sino de las opresiones de otras personas, Así ¿no? Entonces, por eso yo digo, llegué al feminismo desde el privilegio de género, o sea, en el sentido de que quizá yo podría decir la única opresión que realmente me atraviesa hoy en día es la de género, y desde ahí yo hablo, ¿no? O sea, pero desde ahí también escucho a otras mujeres. Pero es que eso es bien interesante, amiga, que no es necesario que vivas una violencia para ser feminista. Así es. Yo también y creo esa parte, digo, sí es un privilegio que no la vivas directamente de una pareja, de un papá, de un hermano, pero es eso, ¿no? Que no te tiene que tocar el tema para que tengas empatía, y que aparte tienes
hijas, tienes hijos y es necesario ser feminista para también transmitir ese Exacto. mensaje, porque Completamente. tus hijas no sabes, ¿no? De hecho, mi mayor motor hacia el feminismo son mis 2 hijas. Para protegerlas de algún modo también. Exactamente, o sea, para poderles dar herramientas para reconocer violencias, para poder ir haciendo camino en el sentido de que cuando ellas tengan que estudiar, trabajar, Claro. pues esto sea pues ya una realidad, ¿no? Cuando salgan al mundo. Cuando o sea. salgan al mundo, cuando tengan que relacionarse con hombres, si es que deciden relacionarse con hombres, o sea, que ellas tengan un poquito más de conciencia, o sea, ellas son las que me llevaron a este camino, ¿no? O sea, las ganas de que ellas tengan un mejor futuro, en el sentido de ser mujer, ¿no? Y vivir en un país como México, y también la digna rabia de ver lo que sufren otras mujeres, de ver que les atraviesan un montón de violencias, porque no nada más es la de género, ¿no? Hay mujeres que les atraviesan las violencias de clase, de raza, de un montón, ¿no? Entonces, Sí. desde ahí yo escucho y veo a otras mujeres, y eso es lo que a mí me lleva a hablar, sí, más de género, o sea, lo reconozco, Sí. pero entender y aprender de otras mujeres, escucharlas, o sea, como ahora las mujeres palestinas, ¿no? Ujú. Que es algo que últimamente yo lo tengo más consciente, pero no lo pensaba. O sea, para mí eso era remoto, Sí. era lejano, y ahora las veo y pienso, ¿cómo estas mujeres llevan su gestión menstrual? ¿Cómo estas mujeres pueden cumplir sus derechos reproductivos y sexuales? Sí, ¿Cómo ¿cómo estas pueden mujeres parir en parir? esas pueden condiciones? parir, pueden criar? Entonces, todo eso se ha ido aprendiendo, o sea, lo vas ganando. O sea, yo hasta hace tiempo, yo no tenía en la mira a las mujeres del Islam. Claro. No formaban parte de mi radar. Incluso cuando yo ya era, o me había pronunciado feminista, no las había volteado a ver, y a mí Palestina me dio un despertar de tremendo conciencia. de conciencia, de intersección, de que hay más mujeres, ¿no? Entonces, Así es. o sea, desde ahí yo me pronuncio como una mujer feminista que quizá solo la atraviesa el género, pero que reconoce otras opresiones y que desde la empatía aprende, ¿no? Y escucha a otras, no ocupa esos espacios, escucha Así y es. empatiza. E informa si haces activismo Informo. también. No me considero activista, amiga, Ujú. no me considero porque no siento que esté ahí en juzgados, no siento que esté haciendo o moviendo algo. O sea, lo que hago es acompañar mujeres en la cuestión digital. Muchas se acercan a mí y me preguntan, Pau, me está pasando esto con mi pareja, ¿qué puedo hacer? Si tengo las herramientas o la información, la doy. Pero creo que no podría llamarle tal cual activismo. No sé. O sea, creo que el activismo se hace ahí, ¿no? O sea, cuando te pones de carne de Sí, cañón, ajá. cuando pones el cuerpo. O sea, yo estoy desde mi sala, quizá nada más contestando y acompañando, pero hay morras que están poniendo el cuerpo, que les caen las molotov, que están impulsando leyes, que están pues rifándose, incluso están en una lista, ¿no? Sí, sí. De activistas fichadas. Entonces, pues digamos, yo me considero como creadora de contenido del tema de género. Ok. ¿Sale? No tal como una activista. Digo que es una trinchera importante. Claro, Justo sí, te y iba a más en decir, esta- porque hay en esta diferentes, cuarta ola. hay Sí. diferentes tipos de activismo, y yo creo que, bueno, 2 cosas. Uno, que lo único que necesitamos para cambiar de mentalidad es cuestionarte. O sea, Sí. cuando tienes esa capacidad de decir, ay, que está raro lo que dice, pero le voy a dar chance. Y me voy a dar chance también de investigar un poquito, es lo único que se necesita, porque hay veces que yo digo, es que ¿cómo es posible que no se dan cuenta? ¿Cómo es posible? Pues no, porque y hoy en tiempos de polarización tan fuerte en todos los sentidos, ¿cómo le haces entender al otro desde la calma, desde la empatía, desde Depende de quién sea. Sí, yo sé. Ah, sí. Porque calma y empatía No para con, todos. no con No todos. se puede, no se puede. Imposible. Pero en general es como, solo date la oportunidad de ver el otro lado, güey. O sea, no se necesita tanto, nada más ver el otro lado. Y a lo mejor ya que pasaste por ese proceso dices, ay, es que cómo es posible. Pero cuando no, a mí eso me desespera un chorro. Bueno, a ver, ahora me toca a mí. Yo igual que Pau, también llegué desde un privilegio muy grande, porque si bien en mi familia, pues claro que hay muchas cosas
o sea, siempre hubieron problemas y demás. Yo tengo un papá que siempre fue muy criticado porque se le veía como alguien blandengue, ¿no? Como alguien, a lo mejor permisivo o muy platicador y tomador de decisiones con su mujer, con su esposa, etcétera. Y hoy que lo veo ya desde esta otra perspectiva, digo, wow, o sea, mi papá nos cuidaba, mi papá cocinaba, mi papá jugaba con nosotros. Eso por un lado. Y mi mamá también, sin ella saberlo, nos crió de la manera más respetuosa posible. Y bueno, lo digo así porque mi papá también, pero, o sea, yo no recuerdo una vez que me haya pegado mi papá, ni mi mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde esa parte sí, con sus asegúnes y con... pues sí, porque no somos perfectos, pero me refiero a que yo tengo 43 años. ¿Cuántos tengo? 42 también, amiga. Sí, voy a cumplir 43. La maternidad, hombre. No sé. Voy a cumplir 43, entonces, pues no era lo común, no era esa la manera en la que se educaba, ¿no? No. Entonces, bueno, es un privilegio. Sin embargo, pues sí, la típica de usar el metro, los camiones en la Ciudad de México, todas esas violencias. Ah, sí. Por supuesto que ya las hemos platicado una y mil veces. Esas violencias, viejos, sí, yo niñados, sí, la del sistema nadie se libra, porque esa está ahí todo el tiempo, ¿no? La familiar te la puedes librar, pero la social jamás. Exacto, sí. Exacto, pero no de una manera personal y directa, ¿no? Uh-huh. Me caso muy joven, a los 10 meses de casada tengo a mi primer hijo y me embaracé, a los 10 meses de casada me embaracé y hoy cuando reconozco pues más cosas del feminismo, sí me doy cuenta de muchas cosas que me han dolido de mi relación de pareja y justo eso, el aprender a nombrar. Esto es violencia económica, incluso, por ejemplo, el otro día les platicaba violencia obstétrica de, oye, o sea, al ginecólogo, yo te pedí que me hicieras una salpingoclasia y el señor no le dio la gana, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de violencias que hoy las nombro, muchas me han generado mucha rabia, he tenido que aprender a gestionarla, y obviamente para nada se compara con lo que vemos que viven otras mujeres. Esto a mí me llevó en mi parte profesional, en la consultoría de imagen, a darme cuenta de la opresión de los cuerpos grandes, por ejemplo, de los cuerpos diversos. Y de no haber tenido como esta parte detrás de ya entendimiento y de capacidad de cuestionamiento, no hubiera llegado a esa parte de aceptar la diversidad corporal. Porque es lo más normalizado, ¿no? O sea, no hacerlo. Es que fíjate, la gordofobia es el único tipo de discriminación aceptado socialmente. O sea, no está bien que hables de una persona afrodescendiente, porque ya, o sea, sí, pero de una persona gorda sí. No nos detenemos, socialmente no pasa nada. Creemos que no pasa nada. Entonces, bueno, de no haber sido por ese proceso, pues no hubiera podido llegar acá. Y sí tiene consecuencias, justo lo que decíamos de películas, canciones, todo ya lo filtras, ¿no? Sí. Es que de esas gafas, atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y qué bueno. Sí. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, a mujeres que dicen que eran feministas y después ya no lo son. Ah, sí. O sea, a ver, ¿cómo le hiciste eso? Por ahí hay dos ubicuados. Sí, nunca fueron feministas. Exactamente. O sea, no entendiste no eso. Sucedió eso. Si lo hubieras entendido, tú sabrías que no hay vuelta atrás. O sea, no te puedes ya quitar las gafas moradas, no puedes volver otra vez a un sistema, a validar un sistema de opresión. Puedes no compartir algunas cosas que a lo mejor son muy radicales y como en cualquier otra fenómeno social o cualquier modo de pensamiento sucede, pero de ahí a decir que vuelves a un sistema patriarcal después de haber probado el feminismo en cuestión a poner límites, a saber desde dónde te quieres relacionar con otros hombres o con mujeres, no puedes. Sí, no se puede, la neta no se puede. Y ya por último, pues como obviamente sí han habido ciertas cuestiones con
mi esposo, ¿no? Y lo que sí yo le debo reconocer es que él ha tenido esa apertura para decir, órale, pues sí, o sea, sí tienes razón, se llama así, ¿qué hago? ¿Cómo lo cambio? Entonces, pero fíjate, le tocas el privilegio y eso, ¿no? O sea, hay hombres que intentan deconstruirse, que intentan informarse, que intentan romper con esa cuestión que los pone en esa posición de comodidad, y otros que obviamente van a luchar hasta el final por no perderlo. Por mantenerlos. Entonces, y como mamá de 3 hombres, la verdad es que está bien canijo. O sea, está muy difícil educar en feminismo a los hombres, porque pues en casa pueden escuchar y ver una cosa, pero pues salen y es así. Sí creo, porque una vez lo platicamos, que nuestros ojos no iban a alcanzar a ver como los cambios o ver la paridad de género, la equidad y el bla, bla, bla. Tal vez ni nuestros hijos. Sí, pero es probable. Sí vaya a haber un avance, ¿no? Exacto. Esperemos, bueno, porque la derecha está avanzando muchísimo en todo el mundo, entonces. Y Guadalajara, peor, pero... Y bueno, criar hombres con pensamiento, o ¿cómo se llamaría? Feminista. Aliados del feminismo, de construcción. Una nueva masculinidad. Sí, y está difícil, sí creo que está difícil, lo platicamos, ellos me lo platican. De pronto sí les cuesta relacionarse con las chavitas de su edad. Pues con otros hombres, me imagino más. Y con otros hombres pues, ni obviamente, se diga. Como ellos señalan, ellos identifican. Exacto. Y romper o sea, entrar ese círculo, pues ni siquiera dan ganas de entrar, entonces se quedan afuera, ¿no? Sí, y fíjate que, por ejemplo, el mayor lo ve, lo reconoce, pero él puede continuar, o sea, como con su círculo de amigos, pero hay otro que no, que de plano dice, no puedo platicar ni no puedo tener una amistad con gente que actúa, habla así, o sea, simplemente lo corta. Entonces, sí es complicado y pues ya, es pero eso. yo veo como una ventaja en eso, ¿no? Porque es un chavito que está decidiendo ser otro tipo de hombre, ¿no? Y decir claramente, yo no me puedo relacionar con vatos como este. Así es. Entonces, a mí eso me da señal de que has hecho un buen trabajo. Sí, aunque el precio y el costo sea... Va a ser alto para la socialización. Los niños que se están criando ahorita con crianzas feministas, o sea, sí van a tener un costo. Yo digo que criar así es para valientes, ¿no? Porque es retar al sistema. Y se necesitan mujeres valientes y rebeldes para retar al sistema y poder hacerlo también a través de tu crianza, ¿no? De tus hijos. Y no todas se animan, ¿no? O sea, la gran mayoría y para ellos también es seguir perpetuando el privilegio que tienen sus hijos varones. Pero bueno, ese es otro mega tema para... Sí, después lo podemos hablar. Finalmente a veces, y eso lo sabemos de la maternidad, que los hijos son como los dedos de la mano, ¿no? Ninguno es igual. O sea, puedes tener la misma educación, las mismas ideas, puedes criar más o menos de la misma manera, que no sería algo bueno porque son personas distintas, pero de pronto, pues es que son seres humanos que no son mi apéndice, o sea, y hay unos que lo captan muy bien y que incluso como que sí se confrontan con el sistema y sí levantan la mano y sí dicen esto no está bien así, así, así. Y otros no, o sea, como que dicen, pues sí, oigo a mi mamá, me queda claro que sus actitudes, o eso espero, ¿no? Oye, fracasé como mamá feminista, o sea, sí espero que cuando crezcan la forma de relacionarse con el género que decidan relacionarse, va a ser un poco más sano, pero... aún así, o sea, aún teniendo la misma creencia, o por ejemplo, que mi hija, es que ahorita que están más grandes, sí da miedo, o sea, pensar que mi hija diga, no, pues es que me enamoré, mamá, es bien macho, pero me enamoré, me aviento del Matute Remos, o sea. No, amiga, y nos hablas, sí, vamos a hablar con Ana. Sí puede pasar. Nos hablas, hacemos contención, hay un círculo de intervención. Mujeres, un círculo con Ana, no, y nos puede pasar cualquiera. No lo vamos a permitir. Tú tranquila, amiga. Sabes que sobre todo teniendo adolescentes, ¿no? Porque la adolescencia es una etapa de liberación,
de crear una nueva identidad. Y esa nueva identidad puede ir en contra de lo que dicen mamá y papá. Completamente. Mi mamá dice que somos feministas en casa, pues mangos. Sí. Yo no voy a hacer, ¿no? Y a lo mejor tu hijo decide que es de derecha y pro vida y no, bla, 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 ¿no? O sea, sí. Me aviento del puente. En ese jalón de rebeldía, y quizá después ya con un poquito de madurez empiece a entender otros temas, y eso va a ser parte de la construcción de su identidad, y nos va a tocar soportar. Respetarles. Pero fíjate, yo dudo que eso pase. Que eso pase, ¿eh? O sea, hablando de nuestros hijos que nos ven y nos escuchan, y que marchan con nosotros. Y que marchan es que estamos, o sea, nuestra filosofía no es por encima, o sea, somos congruentes. O sea, hablando de nosotras tres, con lo que pensamos y con nuestra forma de vida. O sea, yo no podría estar hablando de eso si yo siguiera casada con el tipo que les estoy contando. Claro. O sea, ustedes están contando que con sus parejas hay ahí los han entrado en equipo a vivir el feminismo. Yo no pude, aunque lo intenté. Y mi hija, por ejemplo, yo la veo y digo, no manches, o sea, y tiene 6 años. Digo, Leo está más chiquito, tiene 4, todavía no manifiesta muchas cosas, pero por ejemplo Isabel es de que sí ha llegado, mamá, es que la maestra de inglés, y es lo que les digo, o sea, no nada más con otros hombres, sino cómo se relacionan en general con la gente, ¿no? Luego como que nos grita y le pega a la mesa y y no sé qué. Y yo el otro día le pregunté a mis compañeros que si se sentían mal porque la maestra a veces es grosera, y me dijeron, les pregunté a 5 y me dijeron que sí, y les dije que sí íbamos a hablar con la directora. ¡No! ¡Wow! Y me dijeron que sí, y le tocamos la puerta a Bella. ¿Hija de tigre? Sí, güey, imagínate, yo escuchándola sin interrumpirla, porque dije, quiero saber en qué acabó esto, porque si me van a mandar a hablar mañana, porque mi hija está revoltosa en la escuela, y yo así es que yo, sí, Isabel, sí, ¿qué más? Y me dice, y fuimos y tocamos, porque Belia siempre nos ha dicho, la directora, digo, así se llama, que su puerta está abierta para nosotros. Entonces, pues, estaba cerrada, pero le toqué y nos abrió y le dijimos lo de la maestra de inglés. Y yo, ¿y qué pasó? No, pues nos dijo que iba a ver las cámaras para ver de cuando le pega al escritorio o a la mesa, no sé. Y las vio, y pues ya nos dijo que iba a hablar con la maestra. Y yo, ok. Y todavía se atreven a otro decir la generación de cristal, o sea. No, y al otro día, o sea, yo en ese momento sí la validé, le dije, mi amor, estuvo muy bien, qué bueno, que fuiste con Belia, porque sí era un tema que ella tenía que conocer y saber de ti, de los otros niños. Cuéntame qué va a pasar con la maestra, porque sí quiero saber qué va a pasar si ella va a hablar con ustedes o contigo, porque tú fuiste la que movilizó, y así de que sí. Entonces ya el otro día, ay, mamá, ya hablaron con la maestra y ya está mejor, porque sí, no es grosera, pero no habíamos tenido una maestra que hiciera eso de que se enoje así cuando no hacemos caso. Y yo, pero bueno, también tú, o sea, sí, también hice ver esta parte del segmento de instrucciones, ¿no? De las conductas que pues hay que tener dentro y fuera del salón. Pero nada justifica pues que la maestra de pronto tuviera estas conductas, actitudes, ¿no? Y ya después sí hablé con la directora así de, oye, que Isabel te tocó la puerta y así. Me dice, ay, sí, no, me encanta porque Isabel, o sea, ya saben que yo ando movilizada en cosas, o sea, la directora sabe, porque también cuando el tema de Palestina, también Isabel así de que no, y que Israel, y que no hay que ir a McDonald's, y así, ya saben que Isabel es también súper rojilla izquierda. Y ya había habido ese tema en la escuela, entonces saben, de ahí salió el tema que pues yo me movilizo en algunas situaciones, algunos temas, y ya como que esperan esas conductas de ella, pero yo me siento la mamá más orgullosa, por eso digo, o sea, y yo no le digo, Isabel, es que cuando tengas un problema, ve, o sea, ella ya sabe, ¿no? Uh-huh. Ella me ve y como que tiene esa idea de que así puede solucionar los problemas. Y qué padre, porque no se queda callada, porque ni conmigo, y esa es otra también de la crianza de este momento, sí. Y de este tipo, porque entonces también te toca te van a porque confrontar. No es como que nomás allá afuera no, me cuestiona, me dice, y a veces soy incongruente, y ya me quedo así como de que, ay, Isabel, ¿por qué? Pero es esta misma crianza sí. Que pues obviamente, qué padre que también me cuestione, qué padre que me señale cuando no soy congruente con ciertas cosas. Y eso que aplica conmigo, pues lo aplica afuera. Entonces, por eso digo que es muy difícil que lleguen a tener ese tipo de decisiones, porque esto para ellos tampoco hay vuelta atrás.
Para Sí, ellos no. tampoco hay manera de Y es justificar. que estamos creando pensamientos críticos, ¿no? O Exactamente. están Exacto, eso es lo más cuestionando, importante, eso es lo más, Sí. porque están tampoco... escuchando, viendo su entorno, o sea, y si no tuviéramos nosotros un proceso de conciencia y de construcción, pues no generaríamos tampoco uno Así en es. ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿podría pasar? Sí, podría Sí. no pasar. Pero Yo ya tengo haremos mis ese dudas. círculo, ya les dije, yo lo organizo en mi Yo casa. tengo mis dudas porque, bueno, en mi caso, pues sí tengo la contraparte, ¿no? O sea, en donde estudian mis hijas Ujú, y lo que yo ujú. enseño en casa. Pero bueno, pues me la estoy jugando. Espero que que no ocurra. Que gane que lo de gane. casa. Yo creo que sí, por supuesto que gana Sí, gana. lo que ven en casa a mediano y largo plazo, ¿no? Mis hijos que ya están más grandes, y eso es justamente algo que yo le decía a mi esposo, es que no obedecen. Es que aunque no obedezcan, yo quiero que se cuestionen, que aunque sea a mí. Pues de hecho no obedecer a veces va en función a que están siendo Exactamente, críticos. Exactamente. Ujú, críticas. No quiero niños obedientes, quiero niños que piensen por sí mismos y que puedan confrontar aquello con lo que Y no abrir el están de diálogo acuerdo. para también que entiendan lo que no están entendiendo, o que si lo están entendiendo también nos hagan ver la manera en que lo están procesando. Y sabes ¿no? algo también con las niñas, así como los niños salen al mundo, las niñas también. Entonces, Claro. si todo el tiempo están viendo, bueno, en mi caso, mi hija que ya tiene redes sociales, o sea, es imposible que deje de hablar de skincare todo el santo día, por decirte algo, ¿no? Es lo que ve, es en lo que está. Para mí el punto es, a ver, de dónde viene todo eso. Puedes elegir, no tiene que ser de tales y tales marcas. Mira, aquí hay, bueno, hasta hábitos de compra. No tiene que ser esa marca. Mira, esto trae lo mismo y, Sí. en fin, o sea, ¿de dónde viene todas esas ganas de, no necesitas skincare, criatura, tienes 14 años? En fin, o sea, sí es hay como un estira y afloje entre afuera y adentro. Y no lo podemos evitar, va a pasar. El punto es, pues sí, cómo gestionarlo. Y lo estamos haciendo, eso es lo importante, ¿no? O sea, que estamos trabajando en ello y que no solo trabajamos en ello, sino que lo compartimos. Sí. Y creo que a través de esa compartencia, no sé, Compartición, compartitura. compartición. A través de compartirnos con otras, creo que generamos ahí un impacto, ¿no? O sea, esperamos generar un Sí. impacto, que es lo importante. Y también para eso este espacio, ¿no? Para poder llegar a otros pensamientos, trabajar en esa conciencia y pues seguirnos cuestionando y seguir aprendiendo, porque en el tema del feminismo y de la deconstrucción no hay un final, ¿no? O sea, es un proceso constante. Fíjate Sí. que nuestros hijos, bueno, los míos no, o sea, mis hijos que ya están más grandes sí tuvieron una mamá antes y una después Sí, claro. del feminismo. Sus hijos no, sus hijos ya nacieron con ustedes en esta, Sí, pues fue en días, esta pero onda. ya no se acuerdan de Ajá, cuando ya no se acuerdan del poquito, antes. sí, Isabel, Entonces, pero para nosotros sí es un antes y un después. Así como cuando empezaron las computadoras. Sí, total. sí, fueron muchos años en el que no lo éramos. Ajá, entonces, exactamente. Y hay vestigios y residuos, yo lo admito. Ah, sí, claro. Ha sido tan devastador mi vida antes y después, que fue pues una pérdida de un más que de una pareja, de una construcción, de un sueño, de Ajá. un proyecto que era una familia típica del amor romántico, ¿no? De la casa, el perro, el hijo, Todo el la estereotipo, hija. ¿no? Ujú. Todo el estereotipo yo lo tenía, yo lo viví. O sea, yo en un momento podía decir que socialmente estaba realizada, ¿no? Ujú, Pero en el momento en que lo pierdo, ujú. gané todo esto que tengo, Claro. ¿no? Que es una vida libre de violencia, que es lo que, bueno, no tan libre, porque creo que Bueno, pero mejor. la libertad se obtiene a partir de que tienes paz y Así tranquilidad. es. Yo todavía no la tengo, pero eso, o sea, ya no estoy en ese lugar, ya no estoy en ese círculo, en esa dinámica que yo también perpetuaba por esa Maite antes del feminismo, y que creo que muchas mujeres estamos en esa transición, en esa transformación, y que qué mejor que podamos sumar a que más mujeres también que están en ese proceso pues se agarren de esas redes de apoyo, de esas fortalezas que hay alrededor de nosotras,
para poder también vivir el feminismo, ¿no? Y no nada más que se quede como a nivel de sí, yo voy a marchar y yo qué bonito y sí, a mí me encanta que mi hija, si mi hijo quiere usar una falda, o sea, no es nada más eso, ¿sabes? Es todo esa congruencia del ser y del estar y de vivirla, ¿no? Sí, no nada más es salir a marchar el 8 de marzo, porque a mí me ha tocado leer personas que, Pau, qué padre, fui a marchar, mira, te comparto, pero en el resto del año de repente me preguntan cosas que digo, o sea, que digo, a ver, en verdad, ¿estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Porque no es suficiente con salirte con un cartel, sino que el feminismo se vive, o sea, ya lo respiras, lo sudas, ¿no? Y también aprender de pronto, a mí eso me ha costado mucho trabajo, lo acepto, entender que los procesos de deconstrucción o de irse dando cuenta También son bien son un diferentes proceso. y hay que Total, ser sí, compasivas. Por la historia de cada Ajá. una. Sí, Ujú. total. Yo me he peleado cañón en ciertos momentos con ciertas personas Pero y hay también veces hay que gente digo, que no va a entender, ¿eh? ya no. Hay gente que no va a Sí, entender, no. como que sí distingues, ¿no? O sea, cuando alguien está interesado, quiere aprender y lo está intentando, Ahorita a ya. diferencia de otros que Claro, no. y también tumbarnos el rollo de que nosotras tenemos que educar o que enseñar, ¿no? No, exacto. Como Sí, dijiste, no. a cada quien le llega su momento y Ujú. si no le llega nunca, nada más pues con permiso, ¿no? O sea, Sí. porque pues no te Pero vas a antes empapar de- no, antes yo sí quería como que cambiar a todo el mundo y te voy a hacer darte. Pues No, es que al güey, no, principio ya no. dices, güey, ¿cómo hay gente que vive así? Quiero que todos Es vivan. tentador, es Quiero que todo. tentador. Pero sí, te cansas y ves un momento que no Sí, es posible. sí. O sea, sin ni a tu pareja. Pues bien, hasta aquí llegó Entre Café y Desmadres. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta acá en este segundo segundo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, si tienen comentarios, si ustedes tienen preguntas, háganlas. Trataremos de responder de la manera más compasiva posible. Mil gracias por empática. estar acá. Gracias. Bye, bye.